Red Aymara Satelital. Estamos en la guarida, a punto de meter un gol, por eso he traído acá la pelota. Estamos a punto de meter el gol porque está Omar con nosotros. ¿Por qué vamos a meter el gol? Porque hoy sí que hay que hablar de economía. Después de la salida del ministro de Economía, Espinosa, hay que preguntarse qué pasa con la economía. Por eso hemos llamado a Omar, que se ha venido abrigadito, Omar. Ahora vas a entrar en calor. El frío todavía no ha terminado de disiparse, pero bueno, aquí muy contento y caliente en la guarida. Qué bueno. Jorge te va a preparar un buen té, ¿no, Jorge? No. No, lo voy a preparar yo. Yo preparo mate. Ah, mate. Bueno, yo voy a preparar un té a Omar. Bueno, ¿qué más, Jorge? Aparte, ayer vinimos de Uruguay, que cumplió 201 años. Sí, eso vamos de a independencia. mostrar los datos después. Sí. Y ahí se toma mate. Ahí se toma mate. Bueno, más uruguayo que el mate. Esa es una. Aunque el mate originalmente es de Paraguay. Un día vamos a ver la historia. Vamos a Víctor Hugo, porque hoy tenemos muchas preguntas que hacerle a Omar. Víctor Hugo Romero, como siempre, desde Cochabamba nos manda su imagen. Miren, ahí está el palacio de su realeza. Ventanilla única. Ventanilla única. ¡Qué cola! ¿Qué están haciendo? ¿Qué creen que están haciendo? No sé, yo no quiero ni decir. Yo creo que están llevando sus renuncias. ¿O qué? Hay diezmos también de un boliviano que parece que están apareciendo, pero los vamos a conversar más adelante. Vamos a ver. Vos sabés que hoy Nadia Beller, que fue citada como testigo en la causa Cerimedo, dijo que va a ir a declarar y que va a aportar pruebas. Si llega a aportar pruebas, todo lo que pasó hasta ahora es nada con relación a lo que venga. ¿O no? ¿Tú crees que tiene más información, Nadia Beller? No, pruebas, no información. Información tiene un montón, pero pruebas no tantas. Porque vos sabés que de las coimas, de muchas cosas no se dejan recibos. ¿Verdad? ¿No? Veremos. Pero de lo que hay pruebas. Ahora que me encontré con esta pelota, me estoy acordando esta que es mía, hace un tiempo que no hacemos No Sean Malos, ¿no? Así que cualquier rato vamos a hacer. Sí, el fútbol. Ah, sí, me encanta. Sí, el fútbol, que es lo más importante de todo. En este programa quedó ahí. No, vamos a hacer No Sean Malos. Entonces, con el dulce de personas como Jorge y Omar, nos vamos a la pausa, porque somos dueños de la pelota en la guarida. Vamos a la pausa. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem.
Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo Continúas viendo Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex Sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. ¡Vamos a festejar! 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. ¡Y que viva Bolivia! Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Bueno, recordamos que nos quedan todavía 5 días super envidiables de Banco Prodem. ¿Para qué? Para correr hasta una sucursal y suscribir un DPF, un depósito a plazo fijo con los mejores intereses de plaza, largamente los mejores. Esta promoción es imperdible de Banco Prodem. 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a un plazo mayor. No hay que perderla, ¿por qué? Porque es realmente excepcional esta oferta de rédito que después puede desaparecer, después del 31 de agosto. Jorge está en sus últimos días súper envidiables y como yo soy súper envidiosa, voy a también trabajar para tener un DPF en estos últimos días. Me voy a animar, voy a juntar lo que pueda ahorrar y dejar en la cajita para recibir intereses. Las tasas son interesantes, ¿no, Omar? ¿Qué dices tú? Me parece que son las mejores tasas hoy en el mercado. Obviamente, en esta situación de caída de ingresos reales tan importantes, hay que ver modos de ahorro alternativos. Creo que como hecho favorable es que viene bajando la inflación. Eso ayuda a contener las presiones de caída del poder adquisitivo y claro, mantener tasas de interés de 9, 7 o 10%, yo creo que da un pequeño margen todavía de rentabilidad real. Hace un par de días vino Armando y se quejó de sus asuntos en el banco. Ahora me toca a mí. Yo les cuento que me dijeron en mi banco que me iban a atender, que me iban a tratar con cariño. No voy a decir el nombre porque no me gusta meterme en problemas, pero sí le voy a contar que en el banco siguen con la lógica de devolver $200, de devolver $100, ¿no? No es fácil el retiro de los dólares, ¿no? Hay todavía peros. En todo caso, creo que es sano este consejo para quienes todavía pueden ahorrar algo, quienes tienen alguito en dólares, quienes están o comprando dólares o ahorrando en bolivianos y permitiéndose un depósito a plazo fijo en Prodem, hacerlo. Quienes no pueden, lastimosamente, tienen que inventarse, porque hoy la crisis no da tregua. Hoy hay que ver dónde se recorta, ¿no? En la carne, en los alimentos, uno si iba al cine ya no irá al cine, este tipo de recortes que forman parte de la protección que cada uno
se inventa. Decía Omar que en esta crisis el que tiene dinero va a ganar menos. El que exporta soya tiene problemas. El que importa vehículos va a tener menos ganancia. La persona que tiene un café va a tener menos ganancia. El que tiene la suerte de tener un trabajo formal también va a ver que se licúa su sueldo porque ya no le alcanza, se achica el sueldo. La que vende jugo de mandarinas va a vender menos jugo de mandarinas. Y así, desde arriba hasta abajo en la escala económica, Exacto. sufrimos todos, Omar. ¿Estás consciente de eso como Exacto. economista? No te No cuento solo nada consciente, nuevo. sino vivo Lo esa sufres. realidad todos los días, porque tú ya lo has mencionado, la crisis nos pega a todos, pero Claudio, nos pega de forma desigual. Y desafortunadamente quienes cargan con la mayor proporción de la crisis siempre son los de abajo, porque ya sea porque tienen menor capacidad de ahorro, o no tienen, o nula capacidad, o porque francamente están más expuestos a la, por ejemplo, inestabilidad del mercado laboral, porque es gente que genera ingresos prácticamente para comer al día. Pero en este contexto tan difícil, claro, lo que tiene que sobrellevar es pues la esperanza de un mañana mejor. Yo creo que a ningún boliviano se le debería robar esta esperanza de que podamos rápidamente salir de la crisis económica. Por eso hay que apelar, ¿no?, a los cambios, a las mejoras institucionales, a las señales que puedan dar las autoridades en el mejor afán de poder sortear lo más rápido posible esta crisis. Porque cierro la idea, mira, saca el INE el dato perdón, no el INE, y aquí es un tema también muy complicado. El Banco Central estima que este año vamos a decrecer 3,6%. Primero, la primera llamada de atención es que el INE hasta ahora, estamos hoy día en 25, 26 ya de agosto, no ha publicado ningún dato de crecimiento económico de este año. ¿Por qué llama la atención? ¿Eso Porque es normal? No, no es normal. en la región todos los países han publicado al menos el dato del primer trimestre o el segundo trimestre. Somos el único país que estamos más o menos caminando a ciegas. Pero viendo el dato del PIB, ¿qué es lo que destaca? La estimación del Banco Central. Mira, los 4 sectores que más se contraen son justamente estos sectores sociales del campo social popular, porque encabeza la lista la construcción, una contracción del 27%, esto es por efecto del encarecimiento del costo de los materiales de construcción, por efecto también de la menor inversión ayer estuvimos, pública. perdón que te haga este alto, pero ayer estuvimos con un alto empresario de la construcción y nos dijo que están teniendo problemas para todo, de logística, porque no llegan los materiales, porque está trabado, porque le aumentaron los insumos importados. La construcción tiene una cantidad de insumos importados muy alta, pongamos un 70%, el 30% restante sí se produce en Bolivia. Claro. Y está muy contrariado, estábamos hablando en confianza, o sea, no es que está hablando por la galería, nos estábamos hablando como amigos y me dijo, está muy mal, eso nos dijo. Y quien sí habló públicamente es tu colega Armando Ortuño, y dijo que la construcción es un punto clave porque no solamente tiene que ver con las empresas constructoras, tiene que ver con un gran sector de la economía que 80 rubros. Que aglomera 80 rubros entre los albañiles, arquitectos, Pisos, vidrios, carpintería. las señoras que cocinan para los constructores, Hasta las eso. mujeres albañiles. Hay un montón de sectores, de actividades y de sectores de la población que dependen de la construcción, ¿no? Es La un construcción tema. es una industria extraordinaria para la economía, moviliza un montón. Pero está caída, vos decís, Sí. 27% retraída. Un 27% es la caída más fuerte que hemos tenido desde el periodo de la pandemia. Te decía, está el sector del comercio, tanto formal como informal, ahí
hay una contracción igual del 10%. Tienes el impacto sobre el sector del transporte, principalmente por la falta de combustible, pero también porque se ha encarecido el costo de este. Y finalmente está el tema de la manufactura. O sea, te estoy hablando de 4 de los sectores económicos que más generan empleo en este país. Lógicamente, la falta o sea, la crisis económica medida a través de la recesión se está traduciendo en menores ingresos. Sí. Te invito agua, Omar. Agüita sí, está por bien, favor. ya que estamos hablando de crisis, prometo té. Se me acabó el té, así que le voy a invitar agua a Omar. La próxima, aunque sea una sultana, voy a preparar para recibirte qué acá en la amable guarida. eres, qué amable. Omar, voy a volver a citar a Armando Ortuño porque dijo hace horas que, en verdad, sin ser, yo le dije, eres un Espinosa lover. No, me dijo, sin ser Espinosa lover, no creo que sea bueno que cambiemos de ministro justo ahora. Y me reitera, tengo críticas al trabajo de Espinosa, pero a estas alturas, con este nivel de conflicto, pues ya que se quede Espinosa, ¿no? Bueno, no sabíamos que Espinosa no se quedaba y ahora hay un nuevo ministro, Morales, que trabaja ya en el Ministerio de Economía. Podemos hablar un poquito de su perfil, pero comienzo con esta pregunta. ¿Tú crees que la salida de Espinosa nos va a mover mucho, o con este nuevo ministro que ya forma parte del sistema vamos nomás a mantener por lo menos una estabilidad en cuanto a la autoridad y visión de la economía? Mira, primero, al ministro Espinosa, el ministro Espinosa no se fue, lo echaron, porque claro, aquí hay que entender de que no asistir a las interpelaciones de la Asamblea tienen pues una consecuencia jurídico. ¿Él no asistió? Claro, porque en realidad el problema que se origina por esta inasistencia a la convocatoria, cuando en paralelo había programado reuniones en Santa Cruz y tenía un viaje programado para Brasil. Pero yo creo que más que la inasistencia, claro, hay de por medio también este escándalo que hubo, ¿no?, semanas atrás por el tema de esta supuesta defraudación fiscal, que yo creo que es un cúmulo de cosas que de alguna forma lo termina a él condicionando dentro de su gestión. Pero, a ver, permíteme solo 30 segundos, porque, a ver, yo lo que veo primero, no solamente es la salida de Espinosa. Mira, en 10 meses de gobierno, 10 de los 14 ministros que han comenzado gestión ya no están en la gestión de gobierno. O sea, esta es la mayor salida de ministros, o sea, de un cambio de gabinete forzado en menos de un año. O sea, yo le llamo esto una crisis de gabinete silenciosa. Porque, claro, no solo además son ministros, estamos hablando también de viceministros, de otras autoridades. Actualmente tú tienes solamente sí, perdón 4 que te haga este alto. Vos sabés que es muy normal en gobiernos, en todos los gobiernos, no acá, que en algún momento determinado de su mandato el presidente cambie ministros. Sí, pero no los cambia antes del año, ¿no? No, o sea, uno pero aparte de esperaría... otra cosa, no, es una cosa programada. Sacan 3 ministros, otro pasa, hay un cambio de gabinete. Claro. Acá es que ha habido una, ¿cómo se llama? Una sangría, ¿no? Exacto. Por eso yo coincido con lo que tú planteas. No, el presidente tiene toda la potestad, la autoridad para poder cambiar a su plantel ejecutivo cuando él lo vea conveniente, pero de alguna forma se ha ido haciendo esto de manera muy desordenada. Pero por eso yo quiero volver un poco a la idea, porque hoy en la configuración de la forma como el gobierno decide gestionar, básicamente tú tienes 4 superministros, que son los que básicamente han quedado desde el inicio de gestión. Estoy hablando de Fernando Aramayo, a pesar que cambia de cartera de Estado. Está el ministro Mario Justiniano en Desarrollo Productivo, Zamora en Obras Públicas y finalmente Oviedo en el Ministerio de Gobierno. Entonces, esos yo diría que son los 4 superministerios que tienen, por supuesto, una concentración igual de toma de decisiones muy grande, porque probablemente también es la forma como el gobierno quiere administrar. Mira, esta disminución del número de ministerios que se ha dado, igual a partir de esta ley de reorganización del Poder Ejecutivo, no creo que solamente tenga una simbología de querer achicar al Estado en términos numéricos.
sino que en realidad lo que yo veo, y para entrar a la designación también de Cristian Morales, es que de alguna manera el gobierno también se ve muy limitado en términos de contar con un equipo de confianza, de lealtad que pueda, de colaboradores próximos al presidente. Más aún hoy en una situación, repito, de crisis política por todo lo que ha ocurrido las semanas pasadas. Yo creo que hay muy poca gente en el país, profesionales todos, con esta predisposición a asumir una cartera de Estado bajo el riesgo que el día de mañana tú puedas ser procesado. Yo creo que esa limitación hoy al gobierno de alguna forma condiciona para poder mantener una estructura de gobierno relativamente estable. Y ahí entramos a hablar pues de Cristian Morales, porque yo creo que en el matiz, Cristian ha sido funcionario público más o menos 10, él dice 15 años. Yo creo que esto obviamente contrasta con la experiencia que tenía Espinosa, que había previamente estado solo 11 meses como director en el Banco Central y ahora 9 meses como ministro de Estado. Porque yo creo que el precio que paga el exministro Espinosa es el alto costo de la inexperiencia en el sector público. Porque para estar en el sector público, Claudia, Jorge, yo creo que hay que tener una experiencia amplia, conocimiento de todos los procedimientos internos, porque el simple hecho de ir y declarar, hacer la declaración jurada no es un acto administrativo, es un mecanismo de control, de escrutinio público para evitar que hayan enriquecimientos ilícitos de parte de los funcionarios. Otro, por ejemplo, desacierto. O deslices como el del auto, ¿no? Claro, entonces por eso hay estos mecanismos internos, ¿no? El famoso decreto 5503, que ha sido la primera medida de ajuste, lo elabora el señor Espinosa, ¿no? Ahora, lo que yo veo es de que ese ha sido también un despropósito, porque ha sido una ley sobrecargada de artículos, incluso habían errores ortográficos, duplicidad de artículos, ustedes se recordarán. Eso es falta. Y alguno hecho con IA. ¿Te das cuenta? Entonces yo creo que todo eso es falta de un poco la inexperiencia previa en estos cargos de decisiones tan importantes. Pero algo más que añadir, yo creo que lo que hoy contrasta en realidad es la personalidad. Porque yo creo que el ex ministro Espinosa mantenía como que unas ciertas ínfulas de superioridad, no solo dentro del gabinete, sino también dentro de la asamblea, y de alguna manera eso también le ha ido restando o creándole anticuerpos. O sea, uno necesita tener un ministro con cierta vocación de diálogo, apertura, que el día de mañana cuando te vayas a sentar con empresarios o con organizaciones sociales, les trates a ambos por igual. Yo creo esto que estás diciendo. Ayer conocimos al nuevo canciller, que se llama Héctor Huanca, y nos pareció una persona bien, humilde, tranquilo, preparado. Esa impresión tiene que causar un ministro también. Pero, Omar, decía. Entonces, no, yo cierro la idea porque yo veo ahí que probablemente este cambio de gobierno, este cambio de la figura del ministro, le puede dar un poco ese aire que necesita el gobierno para recuperar cierta capacidad de convocatoria a diálogos con los sectores económicos. Sin embargo, ahora sí, lo que tú preguntabas. Mira, yo no creo que el simple cambio de ministro vaya a cambiar la orientación de las políticas económicas que se han venido implementando en el país. Porque, bueno, él dijo que las va a continuar, ¿no? Claro, y bueno, aquí primero hay que ver cuál es el legado de Espinosa, porque estamos hablando de primero una devaluación de 25% en un mes, cosa que no habíamos tenido en los 20, 30 años de historia cambiaria en el país. La subida del precio de la gasolina de 180 o del diésel en 360 que se ha dado con el segundo incremento, es pues los ajustes más altos que hemos tenido en los últimos 40 años. Yo no creo que hoy la economía esté estable como se ha prometido, porque hay promesas todavía incumplidas, no se ha devuelto los dólares a la población
por parte de los bancos, no llegó finalmente la ley de inversión a tiempo para ser analizada, aprobada, se demoraron 8 meses en el proceso de reformulación presupuestaria. Yo creo que el punto de partida hoy para el ministro Cristian Morales es bastante complicado, porque no ha logrado el ministro previo resolver este periodo de 300 días que estuvo en el poder para poder resolver las cuestiones de corto plazo, y asume una cartera de Estado prácticamente en una situación de extrema necesidad. ¿Qué debería acometer primero? Mira, yo creo que aquí el hecho de que el anterior viceministro, hoy asuma la cartera de ministro, es en realidad una señal, y lo intuía muy bien Claudia, de que las políticas, en realidad, que se venían ya negociando con el Fondo Monetario Internacional, van a continuar. O sea, yo me pondría incluso a pensar que quien en realidad ha nombrado o ha avalado la designación ahora del ministro Morales es en realidad organismos internacionales. Por tanto, yo creo que una de las primeras medidas que seguramente van a tratar de apresurar es este famoso acuerdo con el Fondo Monetario, porque de alguna manera la crisis hoy de dólares para garantizar el abastecimiento de combustibles va a pasar por tener un financiamiento externo bastante ampuloso. Yo creo que el gobierno va a tener que acelerar el paso con la aprobación de esta famosa ley de inversiones, seguramente como parte de los preacuerdos, pero en principio van a necesitar dólares para poder reentablar hoy esta situación económica. Tengo una pregunta macro que tiene que ver con la visión de la economía boliviana y la visión de país. Parto del ejemplo concreto. En tiempos de Evo Morales, cuando Luis Arce era ministro de Economía, se hablaba de Luis Arce como padre de estructuras que fueron marcando el gobierno del MAS, bien, mal, pero que era Luis Arce. Y recuerdo que se entró en un debate que en verdad no era Luis Arce. Quienes desde el periodismo lograban tener información, se sabía que era el propio Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera, que tenían una función clave en ese momento, no tenían la relación que hoy tiene Rodrigo Paz con Edman Lara. Ahí Evo Morales y García Linera eran como el núcleo, no solamente político, sino también de la estrategia económica. Dicho en una línea, Arce no era el gran cocinero. Es más, dicen fuentes, que no puedo citar, que incluso Arce se oponía a determinadas medidas. Y ahí estaba el núcleo que tenía el mando y que empujó porque tenía una visión. Bien, mal, le guste a usted, no importa. Pero había una estrategia. Hoy, ¿quién marca esa gran visión, esa gran estrategia? ¿Quién tiene la mirada larga y el poder para, con el ministro de Economía o por sobre el ministro de Economía, marcar? ¿Tienes alguna idea, Omar? Y si no hay nombres, ¿tienes un dibujo de lo que realmente se pretende hacer en economía hoy? Mira, con la salida de Gabriel Espinosa, prácticamente todo el equipo de colaboradores que venía soportando, apoyando la gestión desde el apoyo de Doria Medina, prácticamente se ha aislado. Yo veo como gran debilidad en realidad para poder tener una estrategia clara y transparente a la población sobre estas políticas de ajuste y de reconstrucción económica, está la ausencia de un plan económico general. El gobierno, yo creo que ha demorado mucho en poder elaborar este plan. Hoy se habla de que va a haber un plan a partir de la ley de inversiones, pero repito, yo creo que la ausencia de este plan invisibiliza cuál es exactamente el alcance de las medidas de ajuste y de reformas estructurales. Yo creo que hoy el gobierno está huérfano de actores mediáticos en materia económica que puedan darle un mayor sustento al gobierno. Porque ayer justo en el discurso de nombramiento de la nueva autoridad,
el presidente le encargaba dos grandes tareas al ministro de Economía, y te las hago recuerdo. Le decía primero de que él tenía que contribuir a ordenar la casa, a fortalecer todo lo que ya se ha venido implementando. Y en segundo lugar le asignaba la famosa tarea de la distribución del 50-50. Eso claramente demuestra de que hay una carga institucional en la figura hoy de la nueva autoridad del Estado para cumplir estas metas que el gobierno se ha trazado. El problema, Claudia, es que más allá de las metas a las cuales el gobierno quiere llegar, no está de por medio el mecanismo, la estrategia, los actores institucionales y los recursos para poder alcanzarla. Yo creo que esto demuestra en realidad que el presidente desde un inicio no ha tenido un plan económico integral de verdad para sacar a los bolivianos de la crisis, y ha tenido que depender, repito, de figuras esporádicas, de algunas individualidades para poder sostener su esquema de gobierno. Hoy esto le puede cobrar una factura importante a su gestión, porque necesita visibilizar ante la población cuáles son los resultados de gestión económica, porque estamos prácticamente a 2 meses de terminar su primer gestión, y obviamente las críticas no se hacen esperar. ¿Quién critica? Perdón, Jorge. No, quiero volver atrás en un tema, que es en el tema del dólar. Vos comentabas que hay una devaluación del 25%, que en realidad hoy, a como está, me dijiste que estaba a 11.57. Pero ¿y en el mercado paralelo? Un poco más. 11.80. Bien, en esos niveles, en esos valores, la devaluación es del 70%. ¿Por qué? Porque el gobierno arranca con 6.96, dice que por un sinceramiento, que es lógico también, porque no era un dólar ficticio 6.96. Bueno, hay un sinceramiento y lo lleva a 9.50 primero. Pero luego de ese 9.50, la flotación y el mercado libre lo llevan a 11.70, 11.80, que es lo que vos vas a comprar en una casa de cambio, que es la realidad, ¿no? Lo demás es ficticio. Entonces, ahí estamos en el orden del 70%. Es una devaluación grande, ¿no? Y la propia devaluación de este gobierno, que es suya, es del orden del 25%, como decís vos. Exacto, y a mí me parece ahí ser bastante equilibrados en el análisis, porque en realidad no se le puede trasladar el 70% que efectivamente ha ocurrido en términos agregados. En términos reales, pero lo primero era necesario ese sinceramiento, ¿no? Exactamente. Quiero retroceder, quería hacer la repregunta, vuelvo, nos reordenamos con el ministro de Economía y los actores que están ahí. Tú decías que se necesitan actores mediáticos, pero también actores económicos. Cuando hablabas de las críticas, te decía que si hay un crítico, no es precisamente un Rodrigo Lober, es Jorge Richter, que más de una vez dijo que el presidente Rodrigo Paz no habla sobre economía, no se refiere a la economía, dice generalidades, dice Richter. Y me parece que tienes razón. Pero ya en la explicación de la economía, en la concepción, la explicación, la ejecución, la difusión y la socialización en última instancia de nuestro andar económico, está en manos de otros actores. Ese tendría que ser Espinosa y hoy el nuevo ministro de Economía. ¿Tú crees que sea así otra vez? ¿Quién está a cargo de ese barco? Aparentemente no es precisamente Rodrigo Paz. Rodrigo Paz no es un hombre que hable de economía, que piense la economía, aparentemente no. Entonces, ¿quién es? Mira, en principio, Claudia, un ministro ideal de Economía debería tener un pie en la política y un pie en lo técnico académico, porque indudablemente yo creo que, digamos, la figura del ministro tiene que ser alguien con la capacidad técnica de poder entender desde adentro el funcionamiento del Estado. Porque yo he escuchado durante el periodo de campaña, y lo seguimos escuchando hoy, muchos economistas que se llenan la boca de hablar que hay que realizar un recorte fiscal al gasto, que hay que ajustar el Estado,
Pero, claro, cuando uno ve sus historiales de experiencia profesional y académica, nunca han trabajado en el sector público. Entonces, de alguna manera estamos hablando de economistas de escritorio o digamos, de manual de texto, que tratan de aplicar políticas económicas sin entenderlas. No, o sea, yo creo que hoy el país necesita gente que conozca de manera muy pragmática el interior del funcionamiento del Estado, pero al mismo tiempo tenga una vocación de diálogo, de concertación, de poder sentarse a negociar con los distintos sectores hoy en conflicto. Qué difícil encontrar una figura así, ¿no? Claro, y eso claramente muestra que no solamente yo creo que sea un problema del presidente Paz, que no puede expresarse ante la población sobre temas económicos con un nivel de complejidad probablemente mucho más amplio. Yo creo que hay un problema en realidad de la construcción de nuestro propio Estado, ¿no? Donde hay una debilidad institucional, porque primero que hay una suerte de desprestigio a la función pública, Jorge, porque ser funcionario público meses atrás era ser un masista, ser funcionario público hace 20 años atrás era ser emenerista, hoy ser funcionario de gobierno implica ser adherente a la gestión de Rodrigo Paz. Yo creo que hay que romper estos misticismos que tanto daño le hacen a la institucionalidad de un Estado cuando se trata de politizar la función pública. Eso no quiere decir, Claudia, Jorge, que no haya actores políticos importantes con una línea ideológica determinada, pero aquí creo que lo importante es que el presidente claramente representa una figura que tiene que dar tranquilidad y sobriedad al país. Yo creo que más allá que él vaya a dar números económicos, como probablemente estábamos acostumbrados en la gestión de Luis Arce, yo creo que el presidente debería salir a explicar a la población con medidas concretas y indicadores económicos que la población pueda fácilmente entender y poder hacerle seguimiento. Eso no quiere decir entrar, repito, al tecnicismo del dato, pero es evidente, como bien señala Jorge, que no hay una comunicación del Estado sobre los temas económicos que la población los vea creíble. Sobre temas económicos, sobre temas políticos, sobre temas sociales, me parece que la comunicación es un punto que todavía requiere atención en el Estado, ¿no? Comenzando por el presidente, hay un estruendoso silencio, hablando ya del lío político, ¿no? Pero bueno, seguimos con la economía. Sí, yo creo dentro de todo esta gran incertidumbre nacional que hay, de la cual todo el mundo está hablando, a todo nivel, me parece acertado que hayan tomado para reemplazar a Espinosa una persona del mismo riñón, ¿no? Que esté ya dentro del Ministerio de Economía, porque traer otra persona nueva, que a lo mejor tiene ideas diferentes completamente, y empezar de cero otra vez en este momento es como cambiar caballo en el medio del río, hubiera sido un desastre. No lo conozco a Cristian Morales, no sé de su capacidad, pero ya está dentro del Estado, porque el Estado es muy complicado, y eso lo puede corroborar Omar. Una cosa es ser un gran economista en una empresa, a lo mejor un tipo es brillante en una empresa, pero va al Estado y choca contra un montón de molinos de viento que hay en el Estado, ¿no? Sí. No, y yo se no supone dudo, que tiene experiencia, ¿no?, en el Estado. sí, no, yo no dudo de las capacidades técnicas que tiene el nuevo ministro de Economía. Obviamente el hecho de ser joven le va a dar también, yo creo y esperemos, un impulso en la toma de decisiones mucho más ágiles, porque este ha sido también otro de los temas que se ha venido criticando, que se ha ido postergando muchas decisiones y la agenda se ha ido de alguna forma volviendo bastante lenta. Pero del otro lado, yo lo que veo también es que el gobierno, de alguna manera, el molde de autoridades que busca, es gente de alguna forma que tenga cierta lealtad, pero también cierta sumisión en términos de las medidas que se vienen de alguna forma implementando. Te reitero, o sea, yo tengo la impresión que en realidad la llegada del nuevo ministro al cargo responde también por una
coordinación por un aval interno con los propios organismos internacionales, que claramente lo que le están diciendo al país es que el avance que ya han tenido previamente en todas las políticas de ajuste que se vienen implementando tienen que continuar. Por tanto, más allá de haber cambiado el rostro de una persona, yo creo que lo que está detrás en realidad de la figura del ministro es en realidad este famoso acuerdo con el Fondo Monetario, que yo creo que para el gobierno es prácticamente indispensable para poder continuar haciendo gestión. Yo creo para que poder operar. Claro, y se aferran al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para generar, digamos, esta estrategia de ajustes en el país. Ahora, pero seamos claros, lo que está pasando en Bolivia, ¿es culpa del Fondo Monetario Internacional o de la incapacidad local? Para mí es una mezcla de ambas cosas, Jorge, porque yo no dudo que el Fondo Monetario no ha estado detrás de los ajustes económicos que ya venimos ¿No hacían falta los ajustes? No, al revés, yo creo que los ajustes eran necesarios, pero aquí de por medio el timing político, aquí la presión de los propios organismos para poder acelerar las políticas de ajuste han tenido un rol significativo. Y te voy a poner el ejemplo del famoso régimen de flexibilidad del dólar, porque hasta antes de la campaña ni el ministro de Economía, ni el ex ministro de Economía, ni el presidente Rodrigo Paz hablaban de flexibilizar el dólar de forma completa. Ellos habían comentado en campaña otro esquema de liberalización del dólar. Y mucho que no más. tenían que ver con el FMI, ¿no? Claro, y que no había Fondo Monetario. Pero ¿sabes cuál es el por tema? detrás. Acá, a mí se me viene a la mente la película Zona Sur, que entre paréntesis es un peliculón, ¿no? Es una familia de clase acomodada, que se viene, ¿cómo se llama? Viene para atrás, se viene desbarrancando por su propia incapacidad, nadie lo desbarrancó, y llega un momento que cuando le vienen a comprar la casa a una señora de pollera, quiere poner condiciones, ya no podés poner más condiciones, tenés que vender esa gran casona que tenés ahí en Calacoto, donde sea, y decir que además la que viene a comprarle le da $25.000 más y le dice, viva por un año acá. Bueno, quien no ha visto la película Zona Sur, Jorge le acaba de matar el final de la película. No, es un peliculón. Yo que ya la vi, quiero verla de nuevo. Verdad. Entonces, a lo que voy, llega un punto en que te fuiste tan abajo que ya no podés poner condiciones. No estoy de acuerdo, Jorge, porque pareciera que en esta mirada el Fondo Monetario es la única salida y no es la única salida, es una de las principales. Entonces no vayan al Fondo Monetario. No es una de las únicas salidas, ¿no? El Fondo Monetario Internacional tiene una mirada de la economía. Podrá tener unos superintereses, podrá tener facilidades, es verdad, y yo no descartaría del todo. Pero no perdamos de vista que es una instancia, otra vez, con una mirada política, económica, de lo que implica el crecimiento, hablemos de la región. Entonces, no es una bola celestial de la que van a llover los dólares al mejor interés y que hay que decir gracias, gracias, gracias. Hay una lectura, tampoco es el diablo, pero sí, detrás de esas siglas hay personas, hay economistas, hay especialistas, hay visiones, hay ideología, que no digo que esté mal, digo que son visiones que condicionan hacia determinado lado. Es, volviendo a tu película, como que la señora que le compra, luego le diga, oiga, ahora usted se tiene que casar con sus hijos que vayan a estudiar a la UMSA. No, un ratito. ¿Hasta dónde se puede meter esta señora? ¿Cuánto le vamos a dejar condicionar? Reitero, yo no descarto el Fondo Monetario Internacional, pero tampoco vamos a decir que es un ente incoloro, insaboro, no me parece. Nada. Simplemente yo digo que no hay que demonizar al que le vas a pedir plata. Si no, no vayas a pedirle plata al Fondo Monetario. Anda a pedirle a otro. Sí, no, eso es cierto. Ahora, anda al mercado secundario, que en lugar de cobrarte el 4% anual, como cobra el fondo, te cobra el 10%. Pero aparte otra cosa, nunca nos olvidemos que el Fondo Monetario es un club.
Es un club de países. Todos los países del mundo conforman el Fondo Monetario. No son fondos buitres, no es un banco privado de Estados Unidos o de algún lado. No, son ¿cómo se llaman? Los países que se juntan y pueden dar préstamos a países que están en malas condiciones económicas o que están pasando un mal momento. Eso, luego a la presidenta, a la Georgina, que es la presidenta del Fondo Monetario, el resto de los países le dicen, bueno, usted le prestó a Bolivia 10.000 millones de dólares, ¿lo van a devolver? Sí, miren, tiene que devolverlo, ¿eh? Bolivia, Argentina o el que sea. ¿Es así o me equivoco? ¿Qué dice el árbitro? No, a ver, primero yo le sacaría al Fondo Monetario para no solamente reducir el problema del gobierno a solamente el fondo, porque hablaba muy bien hace rato Jorge y decía, hay también problemas propios del gobierno, porque el Fondo Monetario no ha mandado a hacer los temas del accidente, del siniestro del avión, de las narcomaletas, los narcomaderas, del oro que se ha pasado, ¿no? Por canales de seguridad, o ahora el mismo problema con el famoso escándalo de estos posibles sobreprecios en la compra de combustible. No, aquí son problemas reales de los bolivianos o de quienes administran el Estado y que de alguna forma están comenzando a generar un ruido en medio de los ajustes que se vienen probablemente implementando con la asesoría o no del Fondo Monetario. Yo creo que el gran problema, Jorge, es que el gobierno deteriora de manera muy rápida, muy prematura su capital político luego de las elecciones, deja pasar muchos meses para tomar medidas de ajuste impopulares que el fondo te hubiera dicho hazlo ni bien entres a gobernar. Entonces han habido decisiones propias de las autoridades que hoy están por supuesto condicionando las medidas incluso de acuerdo con el fondo, porque yo veo muy difícil que el gobierno de aquí hasta fin de año pueda ratificar el incremento del diésel, del segundo incremento, o plantee una nueva política de devaluación. Yo creo que hoy la población está enojada y de alguna forma de no dar una suerte de tranquilidad, al menos hasta fin de año, esto puede eclosionar en un problema de convulsión social, ¿sí? De dimensiones desconocidas. Por eso yo creo que hoy el gobierno tiene que escuchar muy bien y aprender de sus errores y ver cuál va a ser la salida política que va a encontrar esta crisis que se ha creado. En un momento de gran tormenta política, ¿no? Sí, en el momento ya hay una convulsión. La convulsión la tiene la gente, cada uno en sí mismo, porque ve que las cosas no van, porque ve que no hay un norte, ¿no? No, entonces, exacto. Vos podés tener, no hay una convulsión social colectiva, pero hay una convulsión social individual. Sí, mira, me animaría cortito a contarles el tema del diésel, porque esto es lo que hoy al país le está indignando. Mira, a ver, estamos, y esto afecta más que al occidente, le afecta pues, al propio oriente, donde está pues, ahí el respaldo político, institucional del propio presidente. Mira, 30% de merma en la producción de arroz por falta de diésel. 2 kilómetros de filas en las estaciones de combustible para comprar gasolina. O sea, la situación hoy es realmente extremadamente delicada. Claro, aquí el punto de partida es el tema del incremento del precio del diésel de casi 10 bolivianos a 18, pero del otro lado también lo que ha provocado es esta suerte, yo creo, de denuncias que han salido en torno a el supuesto sobreprecio que se estaría cobrando. A ver, para ir por partes. Mira, yo veo aquí un problema en la medida que el gobierno ha implementado, porque subir de 10 a 18 bolivianos ha sido un ajuste muy fuerte. Y además hay que entender que no se sube para todos los consumidores, sino solamente para una parte. Eso, ya lo hemos dicho en tu programa, ha creado, sabes, un mercado interno de contrabando de combustible. Porque hoy al transportista le sale más barato tener que comprar el diésel subvencionado, no importa si hace la fila una semana, porque sabe que después lo puede vender el otro día. al doble. Entonces, eso ha distorsionado hoy, Jorge, a pesar que obviamente la salida tiene que ir por un levantamiento gradual, pero no de shock como se está implementando. Pero el segundo problema, mira, yo me he tomado ahí el tiempo de hacer un análisis sobre la estructura de precios de los combustibles. Y les voy a hablar solamente del precio en términos generales, porque
más o menos cuando uno ve la composición del precio, por ejemplo, hablemos de la gasolina. La gasolina, pero no la normal, la premium, la que está en 11 bolivianos. Mira, de los 11 bolivianos que paga un consumidor por comprar un litro de gasolina, 7 bolivianos se debe al costo de la importación de la gasolina blanca, ¿no? Es el costo de importación para poder luego transformarla con el etanol, con el aditivo, que tiene más o menos un costo de unos 60, 70 centavos de bolivianos. Hasta ahí llegas más o menos a 8 bolivianos. Exacto. Le tienes que sumar los impuestos, que más o menos son un boliviano con 30 centavos, y los márgenes de comercialización, porque el mayorista, el margen minorista y el que Es una almacena, cadena, cada uno queda un margen. Claro, si sumas esos margen, te da más o menos otro boliviano, en términos, digamos, agregados. Bueno, haces todas las cuentas y resulta que te queda un boliviano de más. Mira, el Decreto Supremo 5516 establece en su metodología de cálculo del precio un famoso término que le llama factor de ajuste. Este factor de ajuste más o menos representa un boliviano por cada litro consumido de combustible. La pregunta que yo hago, obviamente aquí a través de tu medio, ¿dónde va el boliviano? ¿A dónde se está yendo ese boliviano? Porque claramente la normativa no te explica, incluso no te justifica de dónde sale este porcentaje. O sea, claramente, y ya se habló de comisiones en entonces, este ámbito. Por litro. hay una indignación en la población boliviana, porque los paseños, los cruceños, todos los bolivianos hemos soportado de manera bastante disciplinada el primer incremento de precios de los combustibles, bajo el entendido que era una responsabilidad social poder garantizar el abastecimiento de combustibles. Hoy todo eso ha quedado ya en entredicho porque no has logrado resolver el problema del abastecimiento y más encima surge estas famosas denuncias de sobreprecios. Bueno, vos hay fíjate, todavía mucho, pero tenemos que ir a una no, pausa. ya sé, pero vos fíjate cómo impacta en la población cuando recuerda que a los 3, 4 días de estar en gobierno, el presidente fue hasta la ruta, ¿no? Y pasaban las cisternas y decían, ya está, ya lo solucionamos. Gracias. Cuando se acuerda de eso, la gente le agarra fiebre. Exacto. Gracias, Omar. Un placer. Seguimos Ha sido un con placer. este Muy tema. bueno, Omar. todo. Vamos a la pausa y enseguida le hablamos de un taller de escritura y de Uruguay que estuvo de fiesta y un poquito de política también. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex 2. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ahora estás viendo. Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Segundo tiempo, vamos a apurarnos porque los minutos corren. Y gracias, Cristian, por estar acá. Cristian Jiménez es amigo de La Guarida. Hoy vamos a hablar de un taller de escritura, mejor dicho, de uno de los talleres de escritura que urgente que es saber escribir en distintas esferas. Mire, Serimedo, el dueño, el maestro de lo digital, y tuve que escribir a mano su cartita a ver si se salvaba. Hay que saber escribir. Enseguida hablamos de esto. Hay que saber tener amigos también. Ayer estuvimos en la fiesta de Uruguay. Jorge decía que estaba de semilocal. Mentira, dije yo que estabas de semilocal, porque hay una cercanía con Uruguay. Cuéntanos, Sí. Jorge. Bueno, esa cercanía se da porque hay una raíz profunda entre Uruguay y Argentina, ¿no? Porque Uruguay fue miembro de las Provincias Unidas del Río de la Plata, así como pasa con Perú y Bolivia, ¿verdad? Y además por el cariño, ¿no? Somos la misma cosa, nada más que dividida por un gran río. Y bueno, ayer, 25 de agosto,
se cumplió el 201 aniversario de la independencia del Uruguay, una fiesta preciosa, organizó el embajador Fernando Mar, su esposa, una gran concurrencia, entre ellos los residentes uruguayos aquí, hay una como se llama, una colonia uruguaya aquí, a mí me inspira el Uruguay una admiración, no sé a ustedes, una admiración, un muy pequeño país, demográficamente hablando, uno de los países más pequeños del mundo, pero fue siempre un país muy ordenado, muy demócrata. Tenemos un par de fotos. Y tenemos un par de fotos para mostrar. Y bueno, eso yo creo que, no sé si te llegó a vos también, esa cosa te llega del Uruguay, no sé si Bolivia está tan cercano al Uruguay, pero estuvo el canciller, que es todo como se llama, una señal. Bolivia mandó al canciller a la fiesta, que es la más alta autoridad en este tipo de recepciones. Y me gustó el canciller, habló muy bien el canciller Héctor Huanca por Bolivia. Vamos a ver estas fotos que tenemos, bueno, ahí están cantando el himno, trajo un tenor uruguayo. Increíble. Muy bien, cantó los dos himnos, increíble, maravilloso, con un es. Sentimiento tremendo, ¿no? Sobre todo el de Uruguay. Está adelante el tenor y veíamos gracias al embajador de Uruguay, Fernando Mar, y al canciller que, como decimos en el mundo popular, le fue a la fiesta, fue y también dijo lo suyo, muy amable, muy cercano, el canciller boliviano. Sí. Vamos a una siguiente foto. Esto es el momento del discurso del canciller, reiterando los lazos comunes con Uruguay, y quiero decir también que se escogió un lugar donde el paisaje es maravilloso, en Auquisamaña, en Alto Auquisamaña. Pero bien alto, ¿eh? Bien alto, es verdad. En Ledón, ¿no? Sí, y la gente que asistió con mucho cariño, con especial cariño este año, porque Fernando Mar se va. Y un mar de recuerdos, un mar de sentimientos. Se emocionó. Él es muy uruguayo en eso, ¿no? Es muy correcto, muy sobrio y simplemente dijo que ese es su último año y le puso el punto final, pero todo el mundo se dio cuenta de su sentimiento, ¿no? De su quiebre se quebró emocional. Un poquito al final. Se quebró. Qué bien, yo le digo al embajador que ya es un amigo, porque él es muy futbolero, ¿no? Sí. Hincha de Peñarol, y le digo, qué bien hace quedar al Uruguay este embajador. Hay muchos, sí. Los que le tocan a Bolivia, uno mejor que el otro. Jorge, rapidito para pasar a nuestro taller de escritura, quiero nombrar a la gente que está ahí, ¿no? Está si vamos de izquierda a derecha, está el embajador de Italia, el embajador de Uruguay, el nuncio. Al lado, Jorge, ¿me ayudas? Está el nuncio, esa persona es un miembro de Uruguay también. Y su esposa. La señora. Entiendo, el canciller, el embajador de México, el embajador de Argentina. Tu embajador, Jorge. El embajador, sí. Ahí está, bueno, amigos cercanos también. Marcelo. Del embajador. Marcelo Mazzoni. Sí. Bueno, y más amigos, el embajador de Egipto, en fin, muchos, el embajador de Brasil. Fue una celebración muy embajador muy de Ecuador, sentida. Sí. También está ahí. Sí, ahí está el embajador de México. Como dijiste vos, le fueron todos. Sí, ahí está la embajadora de La Guarida, que fue invitada. Bueno, así, estuvo muy bien, y nuestro agradecimiento a Uruguay por la amistad y un adiós. Si hay que despedirse, hay que decirle adiós con todo el cariño, un hasta siempre me gusta más, con todo el cariño al embajador. Puso énfasis en un ciudadano boliviano que hizo historia en el Uruguay en la época de la independencia, que fue Sudáñez, que hay una calle importante en Uruguay que se llama Sudáñez, era boliviano y se quedó a vivir en Uruguay, ahí falleció, y pasa como Cornelio Saavedra, que es un prócer argentino, pero que era potosino, ¿no? Sí. ¿Cornelio Saavedra? Sí, potosino. Claro. Lo mismo pasa con Sudáñez en Uruguay.
Bueno, así estuvimos y mientras nosotros estábamos diciendo hasta siempre al embajador de Uruguay, que estará todavía un tiempo, pero fue su último Día Nacional de Uruguay, Cristian Jiménez estaba terminando de cortar los flecos para este nuevo taller. Jorge dice algo que es muy cierto. En la cárcel, el que sabe escribir, vive. Al que sabe escribir no lo matan. Porque es el que tiene que redactar las cartas, es el que tiene que hablar en representación, así que hay que saber escribir. Hasta en la cárcel te salva la escritura. Y yo siempre cito esto con mis estudiantes en la universidad, siempre les digo, no matan al que sabe escribir, No. En la cárcel se salva, y siempre se salva el que sabe escribir. No lo sabrás tú, Cristian, que eres editor, un editor muy riguroso, has planteado varios talleres y de verdad me gusta mucho tu versatilidad en lo que propones, porque has hablado de literatura paseña, de textos más científicos, y esta vez nos traes otro taller. ¿Por qué no nos cuentas? Muchas gracias por la invitación, Jorge, Claudia. Lo que pasa con este taller está planteado para hacer de la escritura un escenario terapéutico. Bien. Es decir, que la escritura no solo sirva para crear y fabular, sino también para sanar. Y en ese sentido apela mucho a la memoria sensorial, a la memoria vital de cada uno de nosotros, para construir historias a partir de traumas, dolores, heridas que hemos acumulado a lo largo de nuestra vida, pero también para explorar por qué sentimos aquello y dónde luego colocar esa emoción. Vernos a nosotros mismos a través de la escritura, dado que la escritura es algo que nos revela tal cual somos, poder pensarnos ahí y vernos y decir, bueno, esto me pasó, lo puedo trabajar hoy con rabia, mañana con cierta objetividad y después lo podré compartir porque ya ha dejado de ser mío y ser doloroso. Ese es el objetivo del curso. Es una linda ventana porque hemos siempre atribuido una función más práctica a la escritura. Escribo mi trabajo para presentar en el colegio, escribo una tesis para obtener un título de licenciatura, escribo un cuento porque tengo algo que contar, escribo una novela porque ya soy escritor y me voy a consagrar, y si no escribo no como, escribo una carta porque estoy enamorada. Y la escritura tiene esa función. Escribo en la cárcel porque necesitamos pedir mejores condiciones y soy yo la que sabe escribir. Pero esta ventana que nos propone Cristian es nueva, escribir para sanarse. Jorge, tú escribes columnas, has escrito libros. ¿Escribiste alguna vez para sanarte? No. No, para sanarte Esto me se llama compra mucho la Refrianex. atención. Qué bonito, ¿no? Para sanarme acá tengo. Refrianex. No, pero me resulta muy curioso y justamente Cristian arrancó por ahí, pero yo le iba a preguntar cómo es la escritura terapéutica, ¿no? Ahora, Cristian, yo quiero que le digas a nuestros amigos que están del otro lado de la cámara mirándonos, que no hagas un taller acá, pero que nos digas porque hay miles de personas que quieren escribir y no saben cómo arrancar, porque vos sabés que está el síndrome de la página en blanco, sí. Es grave en un periodista, ¿no? Pero pasa. Y está la gente que le pesa escribir, y hay gente que no sabe cómo arrancar. ¿Cómo arrancar? Yo creo que no hay que pensarlo tanto, porque cuando uno, es como el sin pies, no se pregunta qué pie va a mover primero, si lo haría se detendría. Es igual con la escritura. Uno tiene una voz particular burbujeando dentro de sí, que es la voz con la que nos comunicamos oralmente con las demás personas. Lo primero que se debe lograr hacer es generar una familiaridad con esa voz, plantearla por escrito, y luego ya viene el proceso de corrección, porque mientras más nos sintamos identificados con nuestra propia voz, pero primero hay que largarse y empezar. Sí, total, así, lo que burbujee, lo que venga, sin mucho orden. Luego ya viene la artesanía, el cuidado, el maquillaje, reordenar los párrafos. O pasar un párrafo de abajo para arriba. Exacto, sí, que esa es la labor de la edición y la corrección. O ni siquiera hablar de párrafos. Jorge está en la silla del que escribe columnas, del periodista que escribe libros. Hablemos de la escritura salvaje. Y esa, de la escritura salvaje, de tomar un cuaderno y empezar a escribir. Y escribir, y uno se queda también frente a esa página en blanco que dice Jorge, ¿no? Y escribir, además, añado la pregunta, a mano. Es otra experiencia que ponerse frente a un teclado, ¿no?
Es que la escritura, cuando es manuscrita, el cuaderno, el bolígrafo, el lápiz, es algo físico. Entonces se conecta mucho con tu cuerpo también y con la emoción que estás sintiendo, ¿no? La caligrafía empieza a desordenarse cuando empieza a correr lo que tienes dentro, ¿no? El teclado no sienta eso. No es fácil para mí. No. Yo les cuento una anécdota siempre rápida. Estábamos en el Gráfico, en la revista El Gráfico. En Argentina. En Argentina. Y ¿cómo se llama? Y había un periodista, que no voy a dar el nombre porque además era muy bueno, pero de radio. Y decía cosas muy buenas, tenían unos conceptos bárbaros. Entonces lo llaman para integrarse al Gráfico, ¿no? Y arranca los primeros días, bueno, estábamos en el café tomando, hablaba bárbaro, íbamos al comedor, que teníamos el comedor ahí, al mediodía, hablaba bárbaro, hasta que le encargan una nota, y va a hacer la nota. Y después tenía que venir, sentarse en su escritorio frente a la máquina y empezar. Y no podía arrancar. No podía arrancar y no pudo arrancar. Se fue del Gráfico, no pudo empezar porque estaba con esa parálisis de la página en blanco que es real, ¿verdad? Sí. Suele suceder porque uno tiene en ocasiones mucho dentro. Es como lo que tú decías, ¿no? Uno quiere escribir una novela y es como un síndrome. Tu primera novela parecería que va a ser al mismo tiempo la última, entonces quieres poner todo ahí. Es lo mismo con un artículo, una nota. No sabes por dónde empezar porque todo te parece importante. Sí. Yo, después de escuchar la conferencia de una psicóloga, comencé con un cuaderno que a ratos dejo, a veces lo tomo, mi cuaderno me estará mirando y me dice hace tiempo que no vienes. La recomendación es tener un cuaderno para este tipo de escritura y en algún momento del día abrir el cuaderno y escribir, sencillamente escribir. Y no es fácil. ¿Qué dice este curso de escritura terapéutica que nos ofrece Cristian? Escribir también puede ser una forma de comprender lo vivido, reconocer nuestras emociones y transformar la experiencia en palabras. La editorial Pluma y Fuego Bolivia presenta este curso de escritura terapéutica y expresiva, una formación orientada a explorar la memoria, las emociones, las experiencias personales y el autoconocimiento mediante ejercicios de escritura que posteriormente pueden convertirse en material creativo y literario. Claro, ¿dónde está la fuente de esas novelas, de esos cuentos, de esas películas, de esos mitos, de esas grandes historias, sino en nuestras propias vidas? ¿Qué escribimos sino la vida misma? Vuelvo a la convocatoria. 27, 28 y 29 de agosto en modalidad Zoom, súper cómodo, son 3 clases de 90 minutos. Tiene una carga horaria de 4 horas y 30 minutos y usted tiene que invertir 150 bolivianitos, porque para hacer un taller así me parece que el precio es amistoso. ¿Y qué contenidos tiene? Introducción a la escritura terapéutica y expresiva, la escritura como herramienta de exploración personal, la escritura emocional y autoconocimiento, identificación y expresión de emociones mediante la palabra, memoria, experiencias personales y construcción del yo, el recuerdo como materia prima de la escritura, técnicas para recuperar escenas, imágenes, sensaciones y momentos significativos, transformación de experiencias personales en textos, diferencia entre escribir para recordar y escribir para construir significado, elaboración, interpretación y resignificación de la experiencia mediante la escritura. Al finalizar, el participante o la participante habrá desarrollado varios ejercicios de escritura personal, expresiva, que le permitirán estos objetivos que habíamos marcado. Recuerdos, emociones, conflictos susceptibles de convertirse en material creativo y literario. El docente es Cristian Jiménez Canahuati, que es amigo de La Guarida. Y antes de devolverle la palabra, le pregunto a Jorge, si te pongo una página y te digo que escribas algo emocional, ¿qué escribirías? ¿Qué recuerdo? ¿Qué experiencia? ¿Qué pones en esa página, Jorge? Bueno, en primer lugar me parece que la escritura expresiva es fundamental para las personas, ¿no? Y les digo que aunque tengan falta de ortografía, no importa.
animo a todo el mundo a escribir. Eso es tremendo. La satisfacción para uno es Se está extraordinaria. escapando de mi pregunta. No, estoy haciendo un preámbulo, pero ¿qué cosas digo? Yo le agradezco a la vida todas las cosas que me dio. Soy muy positivo, o creo que soy positivo, yo no me quiero... ¿Pero qué experiencia escribirías? ¿Qué experiencia? Háblame de una parte de tu vida. Te doy una servilleta, una bueno, hoja cuadriculada y te doy un y lápiz. ¿Qué siempre, escribes? bueno, uno dice, no, lo más importante es mi familia. Yo digo que lo que me abrió las puertas del mundo, ¿no?, es el periodismo. Cuando el día que fui a Crónica, que era un diario, es un diario todavía muy importante, y no conocía absolutamente a nadie. Lo único que sabía es que pasaba con el bus por ahí y veía un gran edificio y arriba de todo decía Crónica. Era lo único que conocía, ni siquiera conocía Clarín, nada. Y bueno, me bajé del colectivo y fui, y el señor de la portería le dije, quiero ser periodista, quiero trabajar de periodista. El hombre se rió, pero se apiadó de mí y llamó arriba a la redacción, al 5º piso. No, le dije, no, está lleno acá, no estamos tomando. Pero bueno, él también se apiadó, el de arriba, y dijo, bueno, a ver, decirle que suba, a ver qué sabe hacer. Y eso abrió las puertas de un mundo para mí. Linda El mundo en el que experiencia. estoy en este momento, ¿no? Tú, Cristian, ¿qué escribirías si te doy el otro lado de esa hojita? Yo creo que el primer día que llegué a La Paz, que... ¿Desde dónde? De Cochabamba, así como 22 años, primera vez que salí de casa y directo a vivir solo en el Alto, y en una habitación, y al día siguiente nevó. O sea que fue el combo perfecto. Nevando entre... está, claro. Ajá. Y, ¿Pero te impactó? Sí, por supuesto. 4 de la mañana la nevada, yo tiritando de frío en una ciudad nueva, pleno 2005, y era así como, wow. Yo escribiría las tardes con mis abuelos. Ah, por ejemplo, sí. ¿No? Tardes con mis abuelos en una casa en Seguencoma, donde no llegaba el agua potable todavía, ni había electricidad. ¿Y cómo sacaban el agua? Íbamos con mi abuelo a buscar agua al río. No, Qué yo bonito, voy a ganar el claro. premio Nobel si me pongo a escribir. No, es verdad que cada uno tiene un... Pero ¿Cómo lo llamaban lindo- tus abuelos? César y Elena, del lado de mi mamá. Lo No me Inolvidables. preguntes más que me voy a poner a llorar. Inolvidables para vos. No me preguntes más que me pongo a llorar. Sí. Cristian. Lo lindo de esas experiencias, la de Crónica, la de los abuelos, es que junta lo individual con lo colectivo. Total. Y esa es la escritura, conectar con algo, a partir de una fibra muy íntima, muy propia, secreta, Claro. se teje algo generacional y algo también general. Tú has ¿no? escrito mucho. ¿Cuál es el texto que más te ha desangrado? ¿Lo recuerdas? ¿Alguno que has escrito llorando? Sí, por supuesto. ¿Cuál? Una novela que yo tengo que... Es muy curioso porque yo la comencé justo el 2005 en la biblioteca de la carrera de Historia. Porque llegó así como la imagen inmediata y yo comencé en un cuaderno, pero ese libro lo he tardado en escribir 14 años. Porque justamente era una historia que me dolía mucho, complicada, compleja a la hora de verbalizarla por escrito, y tuvieron que pasar muchas correcciones, casi 10, para que dijera, bueno, al Y final agregados. es esto. Sí, porque era lo que les decía, ¿dónde está la emoción? ¿Dónde colocar el afecto acá? O el miedo, cierto malestar, ¿cómo construir esta historia? Y eso creo que también es parte de afrontar la labor de la escritura cuando uno cuenta su propia vida, construye una identidad en el texto y lo comparte con los demás. Creo que ahí, al final del día, todos somos seres humanos, tenemos los mismos sentimientos guardados y depende qué lugar del día apretas para ponerte sensible o olvidar, ¿no? Hay que apretar también el botón de la valentía porque tenemos miedo de escribir y vergüenza porque cuando miramos estos libros maravillosos y uno dice, ¿y yo podré escribir? ¿Podré escribir un cuento?
¿Podré describir algo de mi vida? ¿Podré narrar? ¿Usted podrá? ¿Podrá? Sí. Yo digo ¿Podrá? que si todos pueden escribir y narrar cosas extraordinarias, ¿no? Yo digo que Cristian tiene que dar los datos para que la gente se anime a inscribirse a este taller. ¿Qué hay que hacer? Ya hemos animado de repente a alguien. Mil gracias. Sí, es una editorial que da clases también. Ellos me contratan en ocasiones para que dicte cursos. Se llama Pluma y Fuego. Está en el Facebook y ahí hay un número de contacto. Sí, ahí lo tenemos en el afiche. Ese mismo. Entonces mañana empieza, y si bien son 3 días, la idea es luego trabajar con cada uno, ¿no? De forma personalizada, si realmente hay el interés y la vocación, porque en 3 días uno da como el ABC, pero hay mucho por desarrollar. Claro. Y encuentras también potencialidades en ciertas personas de decir, yo ya tengo esto escrito, más bien lo potenciaremos, trabajemos sobre esta base, y eso también se va a hacer. ¿No? Eso no tiene ningún costo, no tiene más que crear un cronograma de trabajo ya más personalizado, porque la idea es también facilitar el camino a otras personas a la publicación o al entendimiento de lo que es la escritura. Y esto es siempre el preámbulo, ¿no? Es como una puerta de ingreso, tú reconoces los materiales que hay ahí y te apropias de eso. Perfecto. Ahora vos fíjate que los tres nos trasladamos al comienzo, a un comienzo. Vos con tus abuelos cuando era chiquita, él cuando llega a La Paz, al Alto, 4 de la mañana, nevando, un frío bárbaro, yo qué sé. A mí cuando fue a Crónica me dijeron que iba a ser un partido de primera D, que es la 5ª categoría, pero yo estaba tan emocionado y ayer le contaba a Claudia de Falcao, extraordinario jugador brasileño, que el día que lo llevaron a probar al Inter de Porto Alegre, que lo probó un gran técnico, y lo llevó el hermano, porque el padre era camionero y viajaba y no estaba, entonces lo llevó el hermano mayor con el que tenía mucha diferencia de edad, y cuando termina el partido, él era rubiecito, y cuando termina el partido el técnico le dice al hermano, o alemancito yoga mucho, ¿no? Y él lo escuchó, dice, es el recuerdo más grande de mi vida. Cuando iba a entrar al Inter de Porto Alegre. ¿Cómo los comienzos marcan tanto, no? Sí. Guillermo Vilas, el tenista, igual tiene una anécdota muy hermosa sobre cómo encuentra la raqueta por primera vez. ¿Cómo? Que era un cachivache que estaba perdido en un desván al cual él entra con su papá para ayudar en un trasteo. Y él ve la raqueta y dice, ¿qué es esto? Y empieza a moverla y dice, nunca más la solté. Me gustó tanto el sonido que hacía y la forma de mi brazo con la raqueta como una sola unidad que nunca más solté. Y él dice, lo que yo hice fue desarrollar ese brazo. Por eso tiene este brazo mucho más grande que Sí, yo me acuerdo de eso. Sí. Tenía como casi el doble el izquierdo que el derecho. Y él decía algo muy bonito que decía, recuerden que nosotros jugábamos con raquetas de madera en la prehistoria del tenis. Entonces lo que importaba era la fuerza del brazo, no la marca o la textura de la raqueta. Entonces lo que yo hice fue entrenar mi brazo. Qué lindo. Qué hermoso. Esto muestra que la escritura sana, la escritura comunica, ¿no? Comunica. No, y te reconforta. Y Claro. te reconforta. Te reconforta y te sana, mucho. Sí. Calienta a el escribir alma. más sobre nuestras experiencias Sí, y sobre eso. nosotros, ¿no? Voy a retomar mi cuadernito y voy a escribir algo también hoy. Inscríbase a este taller y síganos en La Guarida mañana. Gracias, Cristian. Muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar con ustedes. No, un gusto tenerte acá. Vámonos a escribir en el cuaderno a mano, con lápiz, con goma, a sanarnos escribiendo. Nos vemos mañana. Red Aymara Satelital. Primer plato, Radio Cutipa.
Achachicala, Achumani, Chasquipampa, ahora es Prado Pérez, Miraflores, Pampajas,